Tenemos que resaltar que en el pico de la pandemia la actividad asistencial se centró de manera casi exclusiva en pacientes COVID-19 y que lo inesperado y la magnitud de la pandemia, especialmente en la oleada inicial, impidió una planificación mínima de la asistencia oncológica. Es importante resaltar que el cáncer lo podemos considerar como una pandemia silenciosa, como ha sido definido por algunos, con algunos aspectos más devastadores que el propio COVID-19 y con una enorme repercusión sociosanitaria. Esto quiere decir que ante cualquier hecho imprevisto, la asistencia del cáncer no debería quedar desatendida por las consecuencias que tiene. Enorme. Sobre el diagnóstico, el cese de los programas de cribado, la interrupción, alteración de los estudios de imagen y alteración de exploraciones endoscópicas, es decir, los diagnósticos se han alterado, el seguimiento y el tratamiento. Según estimaciones de la Asociación Española contra el Cáncer, se estima en un 20 a 25% la disminución de nuevos diagnósticos del cáncer. Esto va a tener un impacto posteriormente, como comentaremos brevemente. Una interrupción global de tratamientos oncológicos casi del 37%. Una cancelación y retraso de intervenciones quirúrgicas estimada en un 44%, de tratamientos sistémicos del 25%, y de retrasos e interrupciones en la radioterapia del 17%. Vemos que se establece un marco verdaderamente catastrófico. Como hemos dicho, un colapso de la cirugía programada y una reducción de la cirugía urgente. Cierre de quirófanos, reasignación de personal y de recursos hacia áreas críticas de atención a pacientes COVID, con distribución de anestesistas, cirujanos, respiradores, enfermería, etc. Una modificación en la sistematización de los procedimientos y protocolos quirúrgicos establecidos tradicionalmente, adaptándolos a la situación de emergencia. Retrasos en las cirugías oncológicas programadas. Una mayor morbimortalidad perioperatoria por las afectaciones inmunológicas del paciente neoplásico en sí y luego por muchos de esos pacientes recibir tratamientos quimioterápicos. Una cirugía realizada en casos más avanzados en muchas ocasiones. Siguiente, por favor. Una disminución de la actividad presencial con la trascendencia que tiene la actividad presencial en el paciente oncológico y en el pico de la pandemia prácticamente un cese de la actividad presencial en consultas. Como consecuencia de todo ello, se hace una estimación de un peor pronóstico tumoral a medio plazo por los retrasos en los diagnósticos y las alteraciones de los tratamientos oncológicos. Ha habido estrategias de adaptación a esta situación, como es la individualización oncológica, es decir, tipo de tumor, estadio del tumor, el tipo de tratamiento requerido, la situación clínica en que se encontraba el tumor, era una estenosis, estaba sangrando, priorizar los casos según el estado del paciente, la comorbilidad, la edad, su riesgo quirúrgico, procedimiento quirúrgico que se emplearía, recursos disponibles, indicación de UCI, disponibilidad de las mismas, etcétera, etcétera. Hubo una estrategia de tratar de retrasar la cirugía en la medida de lo posible y modificar las estrategias para reducir complicaciones. Por ejemplo, se prodigó en muchísimas circunstancias de tumores la neoadyuvancia con la intención de tener cubierta la actividad neoplásica del tumor y retrasar la cirugía a una mejor situación que permitiese la pandemia. Siguiente, por favor. Otras estrategias fueron tratar de reducir los riesgos de infección COVID-19, individualizando los ingresos hospitalarios, tratando de desarrollar la cirugía ambulatoria, favoreciendo traslados en situaciones determinadas cuando esto fue posible, etcétera, etcétera. Hubo necesidad de reducir las consultas presenciales, resalto con la trascendencia de la presencia en la enfermedad neoplásica.
y el fomento de consulta de oncología única, ágil, resolutiva, que disminuyera la posibilidad o la frecuencia de la asistencia hospitalaria de los pacientes neoplásicos. Y también un desarrollo progresivo como adaptación a esta emergencia de consultas no presenciales, telefónicas o con otras tecnologías. Y por último, se tuvo también en cuenta la adaptación a factores sociales derivados de la edad del paciente, de la dificultad de desplazamiento que pudiera tener, del grado de dependencia, etcétera, etcétera, favoreciendo las consultas telefónicas, videoconferencia, la asistencia domiciliaria, etcétera, etcétera. Es decir, en una situación caótica ha habido un intento de adaptación por parte de las estructuras quirúrgicas que manejaban los pacientes con cáncer. Sin duda, nos tenemos que felicitar por el nivel de preparación de la cirugía española. Este nivel de preparación ha permitido una capacidad de adaptación ante la segunda ola en lo referente a la seguridad en el quirófano. Sistemas de protección personal, chest leak específicas, circuitos independientes de un largo etcétera, han sido medidas que en general han sido eficaces y que han contado con la aprobación y el visto bueno del personal sanitario y de los pacientes. Todas estas medidas de seguridad en el quirófano, aprendidas y desarrolladas, obviamente deben establecerse definitivamente cuando acabe la pandemia. Igual ocurrirá con las medidas higiénicas de separación física, etcétera, etcétera, implantadas en consultas y hospitalización con motivo de la pandemia. La experiencia positiva adquirida nos indica que deberán permanecer cuando la pandemia remite. Se me ocurre que quizás haya que reconsiderar el concepto de hospital abierto, que en cierto modo, ni demasiado permisivamente, se había instituido en los últimos años y que la pandemia se ha encargado de demostrar que es un concepto probablemente erróneo. Pero en mi opinión, uno de los hechos más importantes que han sucedido durante la pandemia y que más van a modificar el día a día de la asistencia a la oncología es, ya ha comentado algo Augusto al respecto, el de la expansión de las herramientas y recursos digitales, tanto en la interacción y en la comunicación con los pacientes como en la comunicación y transferencia de datos entre los profesionales. He recogido una frase del Círculo de Empresarios sobre las consecuencias de la pandemia de la economía y es obvio que todos los ciudadanos, de una forma o de otra y con mayor o menor intensidad, se han digitalizado durante la pandemia. Cirujanos y pacientes entramos en este saco digital, pero a la sociedad y a las administraciones sanitarias hay que decirles que para los clínicos esta situación está suponiendo una pequeña o una gran revolución a la que no siempre es fácil adaptarse y pedimos, sobre todo a las administraciones, que sean comprensivas con los clínicos porque adaptarnos a esta situación de digitalización va a ser relativamente complicado. Ahora bien, al menos en nuestra especialidad, tengamos cuidado en no caer en el modelo científico elitista que también conoce Gabriel, primando tanto la importancia de la tecnología de la comunicación que no quede lugar para tener en cuenta los valores, la autonomía y la cultura de los pacientes y sus familiares. Gregorio Marañón decía que la mejor manera de hacer una historia clínica y comunicarse con un paciente era con una silla. Y en este momento de cambios tan rápidos y de toma de decisiones tan drásticas, tenemos que tener la tranquilidad y la humildad de tener en cuenta, aunque sea poco,
a los filósofos y los maestros clásicos. Guardemos en la digitalización un pequeño sitio para las emociones y las sillas.